¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá desde las oficinas de Latin Cloud por empezar la charla sobre impresión 3D, acá con el ingeniero Alejandro Alomar, que está acá al lado mío. ¿Qué tal? Y ya comenzando en minutos, ¿sí? Así que bueno, si te parece, No sé cuándo arranca. arranquemos. Son las 19:03 para todos los que están puntuales acá. Somos casi, miren, pasando las 50 personas en vivo. Si pueden, compartan esta transmisión, ¿sí? Es muy importante para nosotros que puedan compartirlo. Estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires en vivo, son las 19:03. Un día de muchísimo calor desde las oficinas de Latin Cloud, que mucho le agradecemos que nos dé la posibilidad de hacer estas emisiones desde acá. Latin Cloud, empresa de hosting, de servicios en la nube. Después pueden visitar latincloud.com y van a tener muchísima información de lo que se hace acá. Así que bueno, quedan en manos entonces de Alejandro Alomar, Synaptech para los amigos. Así me conocen en el Que así lo mundillo de conocen. la Vayan impresión mandando 3D. preguntas, ¿sí? La idea es ir haciendo algo interactivo, que bueno, explique un poquito, primero una pequeña introducción, para después ir a la parte de preguntas, ¿sí? Así que bueno, Bueno, arrancamos. arrancamos, vamos a ver cómo sale esto. Les comento, la idea es una charla introductoria a lo que es la impresión 3D. Va a ser un poco básica para los que están metidos en esto, pero mi idea es tener un pantallazo general para que sepan cómo armar una impresora 3D. Para entender cómo armar una impresora 3D, primero vamos a tener que entender varias cosas. ¿Qué es una impresora 3D? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se le opera? Entonces voy a hacer primero una introducción rápida por esa parte y después voy a hablar en sí de cómo armarla. Lo que vamos a hablar hoy es de cómo armar una impresora 3D del tipo FDM. ¿Por qué aclaro esto? Porque impresión 3D o impresoras 3D es un término muy general y existen un montón de tecnologías que están englobadas dentro de ese término. Hoy solamente vamos a hablar de FDM. Que es la más conocida, digamos, el filamento derretido, ¿no? Hoy en día es la más conocida porque es la más económica, la más Claro. fácil de fabricar. Digamos, la gente que tiene una impresora 3D en la casa normalmente tiene una impresora FDM. FDM significa modelado por deposición fundida. Justamente estas impresoras trabajan con un plástico, normalmente viene en forma de filamento. Más, voy a aprovechar eso para hacer un paréntesis. Voy a hacer una serie de simplificaciones y generalizaciones sobre cada tema del que voy a tocar. Existen miles Seguro. de variantes. Entonces vamos a decir, las impresoras FDM trabajan con filamento y punto. Y vamos a hacer ese tipo de generalizaciones aunque no sean de todo ciertas. Ese filamento se lo calienta y se lo fuerza a pasar por una boquilla. Acá tengo una boquilla, la voy a acercar a la cámara, no sé si se pondrá en foco. No, déjala ahí, tapo con la mano porque va a tener que entrar en foco. Bueno, no se la están viendo, se la fuerza a pasar por una boquilla que tiene aproximadamente 0,4 milímetros y genera hilos finos de plástico fundido. Sí. Con esos hilos finos vamos dibujando sobre una cama un dibujo en 2 dimensiones, se podría decir. En realidad tiene un pequeño espesor. Estamos hablando de capas de aproximadamente 0,2 milímetros de espesor. Y por el apilado sucesivo de esas capas generamos finalmente lo que es el modelo 3D. Digamos, esa es una explicación muy básica de cómo funciona una impresora FDM. Lo que me gustaría que entiendan un poco más, además de cómo es el funcionamiento, es cómo llego de lo que es el modelo tridimensional a una pieza terminada como esta. ¿Y por qué les quiero explicar esto? Porque, digamos, no tiene ningún sentido explicar cómo armar una impresora si no sabemos cómo llegamos, para qué sirve. Entonces, lo primero que necesitamos es un modelo tridimensional. ¿Qué es un modelo tridimensional? Un archivo que contiene todos los datos que tienen que ver con la geometría de la pieza que queremos imprimir. Ese modelo, ¿cómo nos hacemos de ese modelo? Hay varias formas. La más fácil es bajarlo de internet. Por ejemplo, podemos bajar de Thingiverse. Sí, hay muchos sitios donde uno gratuitamente se baja directamente lo que quiere imprimir y hay de todo ahí. Hay de porque todo, hay sí. cantidad, o sea, son miles de archivos para bajar que la gente sube. O sea que esa es una manera para el que no sabe diseñar de poder divertirse imprimiendo los diseños de otro, ¿no? Tal cual. Y si no, la otra opción es hacer nuestros propios modelos. ¿Cómo hacemos los modelos? Con un software de CAD para modelado por modelado 3D. Hay software gratuitos, por ejemplo, yo qué sé, Tinkercad, FreeCAD, SketchUp, OpenSV, o software de pago como AutoCAD o SolidWorks. Todos los software de modelado 3D, por lo menos los que conozco yo, tienen la opción de exportar a STL. ¿Qué es STL? Digamos, nosotros no podemos tomar cualquier modelo 3D y meterlo en una impresora. Necesitamos que la impresora reconozca esos formatos.
Hay varios formatos que reconocen las impresoras. El más común de todos es uno que se llama STL, que más lo inventó el propio padre de la impresión 3D, ahí por el año 1984. Digamos, es algo que tiene años. Ahora tenemos este archivo STL que nos hicimos y lo tenemos que procesar. ¿Cómo hacemos ese proceso? Usamos un software que se lo llama, un tipo de software que se llama slicers. Que algo así, la traducción sería como rebanador. Porque justamente lo que hace es agarrar ese modelo tridimensional que tenemos STL y cortarlos en capas. Digamos, hablamos de capas de, por ejemplo, 0,2 milímetros, como si fuese una cortadora de fiambre digital, para hablar con propiedad. Bien. Y este programa, ¿qué es lo que hace? Este programa genera lo que se llama, a partir de ese modelo, un G-code. ¿Qué es ese G-code? O código G, mejor dicho. Es un código, un archivo de texto plano, es decir, digamos, nosotros con el bloc de notas lo podemos abrir y podemos interpretar lo que dice eso. Que lo que da todos los comandos, ese archivo, para que la impresora los pueda interpretar e imprimir la pieza. En estos programas, por ejemplo, los más conocidos son uno justamente que se llama Slicer, pero con un 3 en lugar de una E, o Cura, o Simplify. ¿Vos qué estás usando? Yo uso el Cura. El Cura. Sí, es uno de los más conocidos. Justamente, este programa hay que configurar un montón de cosas para imprimir. No es que directamente pongo el STL e imprimo, que debe ser lo que te pasó a vos cuando empezaste con impresora. Aparte porque no todas las figuras se imprimen de la misma manera. Exactamente, hay una curva de aprendizaje que hay que sortearla, digamos, no queda otra. Y ahí tenemos que configurar, por ejemplo, todos los parámetros que tienen que ver con la impresora. Por ejemplo, la geometría, es decir, las dimensiones máximas. Claro. O el diámetro de la boquilla por la que sale el filamento. La velocidad de impresión. Tal cual. Después tenemos que configurar todos los parámetros que tienen que ver con el filamento. Como el diámetro del filamento. Temperatura. La temperatura del hotén, aunque me está adelantando un poco, de la cama. Y después todo lo que tiene que ver con la impresión. Que eso no es que se configure una vez. Depende de la pieza que quieras imprimir, lo que configuras. Por ejemplo, ¿cómo suele imprimir una impresora? Normalmente lo que hace es primero dibuja un perímetro o varios perímetros y después hace un sombreado, un hatch, por ejemplo a 45 grados. Y apilando esas capas genera un sólido. Sí. Este hatch, por ejemplo, aquí tenemos un modelito impreso en 3D, uno de los primeros que imprimí, espero que lo esté enfocando bien. Las impresiones no hacen falta que sean del todo sólidas. Pueden tener, por ejemplo, en la capa inferior 2, 3, 4, 5 capas y después tiene una densidad de relleno. Por ejemplo, acá ven, esta pieza tiene cierta densidad y esta tiene una densidad aún mayor. Son piezas de pruebas que me salieron mal, pero me vinieron bien para explicar cómo, digamos que estas piezas son muy livianas porque son prácticamente vacías. Muy bien, seguimos. Tenemos el código G, dijimos. El slicer me da el archivito, este se llama código G. Tenemos que hacer que ese archivo llegue a la impresora. Las impresoras más completas, digamos, tienen la capacidad de, por ejemplo, grabar ese archivo en una memoria SD, cargar esa memoria SD en la impresora, imprimir directamente de ahí, totalmente autónoma. Digamos, no necesitamos que esté conectada a nada para operar. Hay impresoras todavía más completas que podemos mandar este archivo por Wi-Fi, pero el caso más simple, o no sé si es el más simple, por lo menos el más económico, porque es el que menos hardware necesita, es con un cable USB conectado a la computadora con la impresora. Para eso necesitamos otro software, que se lo denomina host. El host lo que hace es, justamente, va enviando de a poco esas líneas del código G a la impresora. La placa, la de la electrónica de impresora, digamos el cerebro, interpreta esas líneas y sabe cómo tiene que mover la impresora, dónde tiene que agregar el filamento, qué temperatura tiene que llegar, y de esa manera imprime. Bueno, entonces ponemos el host, mandamos a imprimir. Lo otro que hay que hacer es preparar la cama. A veces la cama necesitamos que tenga buena adherencia, el famoso Robbie rojo, que es conocido por todo lo del mundo 3D, digamos el spray de cabello. Y después, una vez impreso, hay que quitamos de la cama la pieza impresa. Y lo último que hay que hacer a veces, no siempre, es un postprocesado. Por ejemplo, si se trata de una pieza mecánica, a veces hay que repasar los agujeros con una agujereadora o quitar el material de soporte. Hay veces que tenemos algún voladizo en la pieza, digamos una pieza que sobresale, entonces se caería el plástico cuando vamos imprimiendo, entonces hay que hacer un soporte. Ese soporte después se quita. Y si se trata de una pieza artística, a veces hay que lijar, masillar, pintar y cosas por el estilo.
Bueno, con esto ya tenemos una idea general de cómo se opera la impresora, disculpen. Cómo llegamos de un modelo tridimensional a una pieza terminada. Ahora sí podemos arrancar con lo del armado. Ya sabemos cómo funciona, Bien. sabemos cómo se opera, pero antes de arrancar con el armado, me gustaría plantearles una pregunta y darles mis respuestas, que es, ¿por qué armaría mi impresora 3D? ¿Por qué armarías tu impresora 3D? Ya que me Pudiendo preguntás- comprar una impresora china a $120 en AliExpress, por ejemplo. Hay varias respuestas para las preguntas, que respuestas mías los invito a dejarlas de ustedes si piensan que está bueno armarla o no. Una respuesta es la economía, que siempre está presente. Digamos, es más barato armar una impresora que comprarla armada. Casi siempre es más barato. Otra respuesta, que es la preferida para mí, por lo menos con la que yo me siento más identificado, es por el placer que te da disfrutar del proceso de armar una impresora 3D. En mi caso, en mi caso personal me gusta más el tema de diseñarlas y armarlas, no simplemente agarrar un modelo y diseñarla. Bien. Y el otro motivo importantísimo es que la persona que arma su impresora 3D sabe cómo funciona y sabe cómo repararla. Acá lo tenemos a Claudio de ejemplo. Tuviste algunos problemas, ¿no? Cuando compraste tu impresora. Y sí, por desconocimiento, por ser una impresora tampoco no muy estándar, sí, le tapaba 10 veces por día el extrusor, tuve un montón de problemas. Bueno, los que cuando arman su impresora 3D también van a tener esos problemas. No quédense tranquilos, que no es que van a estar exceptuado de eso. Pero van a saber cómo repararla, van a saber cómo desarmar el extrusor, cómo destaparla y demás. Y varios problemas más, si se rompe algo. Eso es una respuesta totalmente válida. Y otra respuesta que a mí me parece totalmente válida es no armar tu propia impresora 3D. Digamos, no estamos obligados a armar nuestra impresora 3D. Es para algunos. Para armar una impresora 3D hacen falta materiales, Bien. conocimientos y habilidades. Sí. Hay veces, yo creo que cualquiera puede adquirir los conocimientos y las habilidades si está motivado, ¿no? Y paciencia hay que tener también, ¿no? Y es parte de las habilidades, tener paciencia. Mucha demás. paciencia. Pero bueno, hay gente que no quiere adquirir eso, entonces Ajá. comprar una impresora 3D Sí. es una buena opción si quiere usarla para Bien. imprimir y no le interesa pasar por esa experiencia. Lo único que le recomendaría en ese caso, un poco siguiendo lo que dijo Juan Bustos en el programa anterior de Dominio Digital, que si no lo vieron, imperdible, esperen a que termine la transmisión, ¿no? Sí, para por verlo. supuesto. Lo que nos decía Juan Bustos, que yo estoy de acuerdo con él, es que si compra una impresora 3D, que una de las opciones es que tenga representación nacional, es decir, que tenga soporte. U otra es, si la traen de afuera, fíjense de comprar una impresora 3D que tenga una comunidad muy importante. Claro. Porque si la comunidad es grande, dentro de la misma comunidad de usuarios se ayudan bastantes. Claro. Eso me parece que es válido. Sí, yo me acabo de enterar hoy por Alejandro que la impresora que yo compré, la empresa se fundió. O sea que, Sí, cerraron, lo mataron los chinos. claro. Así que vamos a ver, digamos, si no es por la comunidad, la empresa mucho soporte no me va a dar. Y no sé, igual es una comunidad muy grande la de Printerbot. Bien. Sí, quédate tranquilo. Bueno, mejor así. Bien, ahora sí, ya dicho esto, viendo cómo funciona, cómo se opera, viendo por qué la armaríamos, ahora sí podemos arrancar a armarla. Vamos a arrancar por los materiales. Bien. Hablando de esto, hay muchísimos modelos de impresora 3D, infinidad. En el programa estuvieron hablando de las deltas y no sé qué. Yo voy a simplificar y voy a usar un poquito de ejemplo, hablar un poco en general de todas las impresoras y usar de ejemplo lo que es la Prusa i3. No sé si la audiencia la conocen, es una impresora muy conocida, no es de mis preferidas, a mí no me gusta mucho ese diseño, pero tiene un montón de ventajas y por eso la elegí. Una, que hay muchísima documentación, otra que es muy elegida por la gente. Existen muchos kits que se consiguen fácilmente para armar estas impresoras, así que me pareció la mejor opción usar como ejemplo la Prusa i3, nada más que eso. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es un frame, que es un bastidor o un marco, donde vamos a montar el resto de los componentes. Este frame, ¿de qué puede estar hecho? Puede ser de chapa de acero cortada con láser, madera de MDF, acrílico, perfiles de aluminio, digamos, no hay ninguna limitación, cada diseño tiene el frame que necesita. Después lo que vamos a necesitar es un kit de piezas que puede estar incluidas en este frame o no. Normalmente son piezas impresas en 3D por otras impresoras, Sí. que es donde vamos a montar los motores, los carros, los rodamientos y demás. Las impresoras en sí, o por lo menos este tipo de impresoras, no son más que un robot cartesiano. Claro.
Y lo que necesitamos es que tener movimientos rectilíneos, hacer movimientos lineales de cierta precisión. Entonces lo primero que vamos a necesitar justamente es un sistema de guías lineales. El sistema más común utilizado en las impresoras 3D, por lo menos las económicas, son barras de hierro de acero inoxidable, en realidad trefilado de 8 milímetros, y rodamientos lineales, que son una especie de bujecito que tiene bolillas dentro, los famosos LM8UU. Bueno, necesitamos de estos un juego de guías lineales para cada eje, X y Z. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos transmitir el movimiento. Bueno, antes de transmitir el movimiento necesitamos motores. Como mínimo necesitamos 4 motores. Uno para cada eje y uno para el extrusor, que es el sistema, el conjunto de piezas que se encarga de empujar al filamento. Esos motores suelen ser los motores de este tipo de motores, que son los de la norma NEMA 17. Supongo que ahí lo está enfocando. Tienen 42 milímetros, un eje de 5 milímetros, y hay distintos tipos de motores. Si están empezando, quieren armar su propia impresora 3D y no tienen mucho presupuesto, no hacen falta que estos motores sean nuevos. Se consiguen fácilmente de bases de fotocopiadoras o impresoras viejas. Por ejemplo, este que le voy a mostrar ahora, justamente es un motor reciclado de impresoras. Yo todas las impresoras que fabriqué, las fabriqué con motores... Motores reciclados. Sí, en realidad tuve la suerte de hace años, en el 2010, compré 5 kilos de motores por 50 pesos. Ajá. No estaba el boom de las impresoras 3D. Claro. Y dentro de esos 5 kilos había un montón de estos motores NEMA 17, así que morro unos cuantos mangos. ¿Cuánto vale si no si lo tengo que comprar? Tengo una lista de precios que hice justamente para las preguntas. Creo que estaban cerca de 900 pesos los de alto torque y 700 y pico los de bajo torque. O sea que es mejor si lo consigo de una fotocopiadora. Y es lo tengo que encontrar. Hay empresas que se dedican a vender eso. Si te fijas en Mercado Libre, a veces los venden usados. Si se fijan estos dos, voy a ver si enfoca la cámara, van a ver que los dos son NEMA 17. Pero van a ver que uno es más largo que el otro. Eso es porque tiene más torque, digamos, en sí transmite mayor potencia. Bueno, una vez que tenemos estos motores, que dije que son 4 como mínimo, en el caso de la Prusa i3 son 5, porque en el eje Z usa 2 motores para mover este eje. Ahora, ¿qué necesitamos? Transmitir esa potencia de los motores a los carros que mueven las distintas partes de la impresora. En el caso de la Prusa i3, esa transmisión se hace mediante correas dentadas como estas. Ahora las más comunes son estas que se usan, que son las GT2. Hay otras normas, T2,5, T5, que ya se dejaron de usar. Y poleas. Acá les voy a mostrar una poleita de aluminio, que justamente esta tiene una serie de... Ahí puedo ver si está enfocando, perfecto. Tiene una serie de prisioneros, a ver si lo giro, ahí se ve, que engancharían al eje del motor. Y con esto transmito la potencia tanto del eje X y del eje Y. Para el eje Z se suele usar en casi todas las impresoras, en las Prusa i3 también, un sistema de tornillos y tuercas. Estos tornillos pueden ser tan simples como una varilla roscada que compro en una ferretería. Digamos, todos los que empezamos con impresión 3D usamos varillas roscadas de ferretería. Lo bueno es que si van a comprar varillas roscadas, intenten que sean métricas, por una cuestión de los pasos, que sean su producto de milímetros, y además suelen tener mayor precisión. Y actualmente existen varillas roscadas de mayor calidad, como la del tipo ACME, que es una rosca trapezoidal que viene ya con su tuerca de bronce, con una brida, que actualmente son bastante económicas también. Ahora, ¿qué necesitamos? Unir esas varillas a los motores. Para eso necesitamos un acople. Digamos, la varilla tenemos por un lado, el motor por el otro. El acople puede ser tan sencillo como un pedazo de manguera con 2 precintos. Sí. O puede ser algo más elaborado, como un acople de aluminio flexible con unos tornillos prisioneros para unir la varilla al motor. Bueno, con eso ya tenemos resuelto más o menos lo que es la parte mecánica del movimiento de la impresora. Hay que agregar un montón de cosas, de tornillos, tuercas, resortes, pero bueno. Ahora vamos a hablar de otro elemento que es uno de los más importantes, que es el extrusor. El extrusor es el conjunto de piezas encargado de empujar al filamento. Digamos que dijimos que el filamento lo teníamos que hacer pasar por una boquilla, como la que tenemos acá. Y para hacer eso necesitamos, bueno, no enfoca la cámara, pero bueno, no importa.
necesitamos algo que lo empuje. Eso se hace con un extrusor. El extrusor usa un motor como este y una especie de buje moleteado, puede ser agarrado directamente al motor. Acá vamos a intentar enfocar, ahí enfoca perfecto. ¿Ven? Tiene un prisionero y tiene un moleteado. Con ese moleteado empuja el filamento, acompañado por un rodamiento que empuja el filamento contra este moleteado y un resorte que mantiene la tensión. Este moleteado, este buje moleteado va enganchado directamente en el motor. Es decir, eso se llaman extrusores directos. Lo bueno de un extrusor directo es que es compacto, lleva pocas piezas. Claro. Necesitamos un motor de alto torque. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos el par necesario para empujar el filamento. Otros extrusores que se usaban hace mucho y se siguen usando todavía porque son más económicos son los extrusores que tienen una demultiplicación. Digamos, al motor se le engancha un pequeño engranaje. Después hay un engranaje mayor que engrana, valga la redundancia, con ese engranaje que empuja un tornillo moleteado, se lo suele llamar Hovet Bolt a ese tornillo, que hace la misma función de lo que le mostré recién. Empuja el filamento para después hacerlo pasar por la boquilla. ¿Hacia dónde empuja este filamento? Hacia otro elemento que se llama hot end o final caliente, que es justamente lo que hace es calentar el filamento, fundirlo para que finalmente salga por la boquilla. Esos hot end es un bloque de aluminio donde tiene insertado una resistencia. Se suele usar este tipo de resistencia, que es una resistencia del tipo cartucho. No sé si la están viendo. Ahí bueno, no importa si no enfocas, más o menos se ve. Una resistencia del tipo cartucho, que esto es lo que se encarga de calentar un bloque de aluminio. Ese bloque de aluminio a su vez está atornillado el pico. Y a su vez en ese bloque de aluminio también lo otro que hay es un sensor de temperatura. Digamos, tenemos que tener una retroalimentación a la placa, aunque me está adelantando un poquito, después vamos a hablar de la electrónica, con un sensor de temperatura que es muy chiquitito, ahí se enfocó perfecto por un segundito, que es un sensor de vidrio, este es un NTC, que lo que hace es medir la temperatura. A su vez, de estos tipos de hot end existen un montón, existen con refrigeración activa, porque la idea es que el pico esté muy caliente y por donde pasa el filamento no. Digamos que haya un salto de temperatura importante, claro, un delta, para que no se empiece a fundir a medida que baja, que se funda cuando llega. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? A ver si me estoy olvidando algo de la parte mecánica. Bueno, ¿dónde se imprime la pieza? Eso lo tenemos que hacer sobre una cama. Existen dos tipos de camas. Unas que son camas calientes, que justamente lo que tienen es, la cama es una resistencia que calienta la cama, valga la redundancia, y eso lo que nos permite es imprimir en ciertos materiales que no podemos imprimir sin usar camas. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el ABS. Sí. ABS sin cama, olvídate. En cambio hay otras impresoras que tienen lo que se llama cama fría. Sí, la que tengo yo, por ejemplo. Sí, la que tenés vos es con cama fría. Lo que es la cama fría en realidad es una cama a temperatura ambiente que directamente se puede imprimir sin necesidad de calefaccionar eso, pero están limitados en los filamentos. Puedes imprimir con ¿qué? Con PLA, con PETG. PLA, PETG y no probé y algún otro PET común, no mucho más que eso. Normalmente sobre las camas frías se pone cinta de papel. Claro, una cinta azul como cinta de pintor, o parecido. Claro, sí, es una cinta de papel de pintor. Claro. Yo uso esa. Claro. Y después, bueno, spray, fijador de cabello, imprimimos sobre eso. Básicamente, ese es un pantallazo de los materiales que tienen que ver con toda la parte mecánica que hace a la impresora. Después lo que es muy importante es la parte eléctrica y electrónica. Lo que es esencial de la parte eléctrica primero es la fuente de alimentación, digamos, claro, necesitamos energizar esto. Estas fuerzas de alimentación suelen ser de 12 volt, hay de 24 también. Por ejemplo, si tenemos cama caliente, mínimo necesitamos 12 volt 20 amperes. Si tenemos 30 mejor para que esté menos holgada. Pero con cama fría podemos resolverlo con una fuente de 12 volt 10 amperes. Digamos, ya estamos con la mitad de potencia, porque justamente calefaccionar esa cama consume mucha electricidad. ¿Qué más necesitamos de la parte eléctrica? La electrónica. Que lo que tenemos que empezar es el cerebro de esta impresora. Acá dijimos que el código G pasa a la impresora y la misma impresora es la que interpreta ese código G y lo transforma en movimientos, en control de temperatura y demás. Sobre este tema también hay montones de placas
vamos a hablar solamente sobre la más genérica, que es la RAMPS, que es esta que están viendo acá, que justamente la vamos a sortear, ¿no? Es la que vamos a sortear al final del programa, que les vamos a estar explicando cómo participar del sorteo. ¿Sí? No, así que esperen hasta el final de la charla para el tema del sorteo de la placa. Elegí esta placa porque Sí. es una de las placas más económicas, Ajá. hay muchísima documentación, Ok. y bueno, me pareció una buena elección y además que la sorteamos, bueno. Esta placa es lo que se llama un Shield, no tiene el procesador interno. Como procesador usa un Arduino Mega, un 2560, que es esta placa que está acá. Es una placa de Open Hardware, la estaba mostrando al revés, pero bueno, ahí la estamos viendo, que se inserta, ahora la voy a insertar, para que vean. Bueno, esto de las cosas del vivo, ahí está. Entonces yo tengo por un lado el cerebro, que es el Arduino, la placa azul, y por otro lado el Shield, que es donde se conecta todo lo que tiene que ver con la impresora. Motores, sensores, Todo va acceso, conectado. todo va conectado acá. Ujú. ¿Qué conectamos acá? Lo primero que necesitamos es, para los motores vamos a necesitar un driver. Esto es un driver, que es una plaquita muy chiquitita. Sí. A ver si la logro enfocar. Ahí perfecto. Este es un driver, un A49... Metal 49, 99, creo, no me acuerdo. Bueno, es un tipo de driver de los más comunes que se insertan en estas placas. Ahora voy a insertar uno para que vean. No sé si lo estoy poniendo bien o al revés, porque lo estoy haciendo en el momento. A lo mejor está puesto al revés. Ven, ahí está insertada la plaquita blanca. ¿Qué se encarga este driver? Es de controlar los motores. Digamos, los motores directamente no lo podemos controlar con la placa. Bien. ¿Cuántos motores tiene la impresora? Una i3, como hablamos, tiene 5 motores. Ajá. Mínimo una impresora tiene 4. Uno por cada eje y uno para el extrusor. De todas formas, tenemos 5 motores. Me vino bien la pregunta. Pero vamos a necesitar 4 drivers, no 5. Porque si ven, a ver si la estoy poniendo al derecho ahí. Sí, perfecto. ¿Ven que ahí dice Z donde tengo mi dedo que estoy moviendo? Ahí ven que tiene doble pines. Justamente está pensada para conectar los dos motores del eje Z en paralelo. Ajá. Mientras que si ven el que dice Y y el que dice Y, que dice X, ahí más o menos en el centro de la pantalla, tiene solamente 4 conectores. Cada motor necesita 4 cables, que eso no lo comenté. Son motores NEMA 17 del tipo bipolares. Se alimentan con 4 cables. Estos son motores paso a paso, se llaman. No sé si está bueno comentar eso, pero les comento. Sí. Trabajan con una secuencia, no es como un motor de continua que yo lo alimento y gira. Yo lo alimento de una forma y me gira un paso. Lo alimento de otra forma y me gira otro paso. Este motor, por ejemplo, tiene, déjame leer, 1,8 grados por paso hace. Quiere decir que para hacer 360 grados necesitamos 200 pasos. Tenemos que mandar 200 pulsos para que dé una vuelta. Pero esta plaquita, además, estos drivers inteligentes, tienen lo que se llama micropasos. Que lo que hacen es como alimentar un poquito más una bobina que a otra y lo permiten girar un punto intermedio entre los pasos. Entonces, digamos, somos 200 dividido, esta tiene 16 micropasos, que es una de las placas más comunes. Hay placas de mejor calidad que tienen 32 micropasos y ahora salieron unas súper silenciosas que tienen 256 micropasos. Digamos, la precisión de estos motores es tremenda. Y también hay motores de 0,9 grados por paso. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más se conecta a esta placa? Voy a agarrar una virome para mostrar. Acá donde, a ver, que yo no sé si la pongo al derecho. Perfecto. Acá donde dice T0, ahí donde estoy viendo ahí, se conectan los sensores. Tiene para conectar... Ah, no, acá. Ahí, disculpen. Los sensores. Tiene para conectar 3 sensores. Un sensor va a ser para el hot end, digamos, el elemento que calienta el plástico. Otro sensor va a ser para la cama. Y esta placa, bueno, puede conectar, tiene para un driver más, puede tener doble extrusor. Digamos que puede imprimir en 2 colores o en un color y material de soporte soluble en agua, algo por el estilo. Igual, yo si compran esta placa, les recomiendo usar un solo extrusor, no doble, porque ahora les paso a comentar por qué a continuación. Vemos acá en la placa que tienen estos 3 cuadraditos. A ver, acá, ahí lo estoy tocando. Donde puse la virome, ven que tiene 3 iguales. Esos son transistores de potencia tipo MOSFET, que esto es lo que se encargan, como le dice el nombre, manejar potencia. Uno lo vamos a usar para calentar el hot end. Otro lo vamos a usar para calentar la cama. Y el tercero lo podemos usar para calentar otro hot end de otro extrusor, pero yo lo que les recomiendo es que lo utilicen para calentar lo que se llama un fan de capa, un ventilador de capa. Cuando imprimimos con PLA,
Es importantísimo, para mí es indispensable, tener un ventilador que enfríe la pieza mientras se imprime. Porque cuando hacemos piezas en voladizos o demás, el PLA es como se derrita a tan baja temperatura, es como que se cae. Para que se solidifique lo más rápido posible sería. Sí, solamente en el PLA. En el ABS llegamos a poner un fan de capa y arruinamos la pieza. Es más, las impresoras con ABS son impresoras, deberían ser impresoras cerradas, porque las corrientes de aire y eso lo afectan, se delamina, se curva. No es un plástico muy fácil para imprimir. Muy bien, sigamos. ¿Qué más tenemos que conectar acá? Me olvidaba. Los finales de carrera, que pueden ser mecánicos como este. Este es un final de carrera mecánico. Necesitamos 3 como mínimo. Uno por cada eje. Porque cuando mandamos imprimir, lo primero que hace la impresora es un homing. Va a un punto de inicio, que lo que hace es mueve el eje X en forma negativa hasta que encuentra un final de carrera. Digamos, hace clic esto. Hace lo mismo con el Y y hace lo mismo con el Z. Todos esos se conectan en la placa, no sé, en esta zona de acá. Digamos, eso es lo mínimo que necesitamos para tener una impresora 3D. Repasemos. 4 drivers, las salidas para el JOTEM, para la cama si tiene cama, para el fan de capa, 3 salidas para los finales de carrera y los 2 sensores que son estos tipos NTC, son sensores resistivos de coeficiente negativo. Digamos que esto cuando se calienta baja la resistencia. Y esto mide la resistencia y sabe qué temperatura tiene. A esta placa, a la RAMS y a varias placas se pueden conectar un montón de accesorios más que son opcionales, como el famoso display del SD o la tarjeta SD que nombré, que podíamos leer con una tarjeta SD, y de esa manera podemos usar la impresora de forma autónoma. Digamos, no necesita estar conectado a una computadora. Lo prendés, levanta el archivo STL de la tarjeta y lo empieza, arranca a imprimir directamente. No, levanta el G-code. Claro, punto G. Perdón, tenés razón. El STL tenés razón. Hay impresoras muy modernas con placas muy elaboradas que pueden levantar un STL y hacer el STL lo cargas en el Cura, por ejemplo, pero después lo exportás como punto G-code. Y eso es lo que cargas en la tarjeta SD y después imprimís. Claro. Hay impresoras, ojo, pero no está mal. Hay impresoras muy modernas que van directo al STL. Que pueden hacer eso. Pero digamos, necesitas una capacidad de proceso muy importante, que este Arduino no lo tiene. Pero esto es como está así, esto no funciona, porque nos falta una pieza esencial, que es el firmware, que digamos es el software que tenemos que meter acá adentro. Claro. Hay varios firmware. Voy a hablar solamente sobre uno, que es el más conocido, sobre todo para este tipo de placa, que es el Marlin. Bien, ¿qué es el firmware? El firmware justamente es el software que va dentro del Arduino. ¿Cómo nos hacemos de este firmware? Por ejemplo, si tenemos el Marlin, nos metemos al GitHub de Marlin, bajamos la última versión. Después necesitamos bajar también la IDE de Arduino. Digamos, la IDE de Arduino es el programa para manejar Arduino, porque tenemos que cargar a la placa ese software. Y bueno, una vez que clonamos el Git de Marlin, vamos a una carpeta que se llama Marlin, abrimos un archivo que se llama marlin.ino, y en la IDE de Arduino son abrir un montón de solapas que vamos a estar perdidos. De todas esas solapas, por ahora, para esta charla inicial, solamente nos interesa una que se llama configuration.h. Que en esa solapa tenemos que tocar un montón tenemos que configurar un montón de cosas, infinidad de cosas. Por ejemplo, primero hay que definir qué placa tiene. Este firmware Marlin sirve para RAMs y sirve para 300 placas más. Entonces lo primero que tenemos que elegir es que es una RAMs. Después tenemos que elegir un montón de parámetros que tienen que ver con la geometría de la impresora. Como ser, por ejemplo, las dimensiones máximas. Dijimos que esto tenía 3 fines de carreras. No hacen falta los fines de carreras de superiores, porque ya por firmware sabe que llegó al inicio y si mide 100 milímetros como la tuya, si yo le mando 110 no va a seguir de largo y romper la impresora, porque el firmware ya sabe eso. ¿Qué más? Hay que configurar temas que tienen que ver, bueno, la cantidad de extrusores, algunos temas que tienen que ver con la temperaturas máximas, si tiene cama, no tiene cama, todas las configuraciones que tienen que ver con la cinemática. Supongo que debe haber mucha documentación de esto, ¿no? Y en el configuration, sí, hay un montón, hay videos en YouTube, pero en el configuration.h es un archivo de configuración que está totalmente comentado en inglés, pero se entiende perfecto y te dice, descomenta esto es para esto. ¿Qué más hay que configurar ahí? De todo. Dijimos cosas que tienen con la impresora, cosas que tienen que ver con la cinemática. ¿Viste las impresoras Delta que estaban hablando el otro día, esas de cinemática paralela?
Nosotros podemos decir, esto es una delta, hay que configurar un montón de parámetros y esto hace la transformación necesaria para convertir esa cinemática paralela en movimientos cartesianos. ¿Qué más? Tenemos que configurar, bueno, velocidades máximas, aceleraciones máximas, perfil de temperatura. Esto, y una vez que configuramos todo, creemos que tenemos configurado todo. Bueno, algo muy importante son los pasos por milímetro. Digamos, no es lo mismo si yo tengo una polea de 16 dientes que una de 30 dientes. No sé si existen. Digamos, porque con menos pasos va a moverse más la de 30 dientes. Claro. Todo eso lo tenemos que configurar. Y una vez que lo configuramos, lo cargamos en el Arduino. La verdad que rara vez a la primera está todo perfecto. Digamos, esas configuraciones se hacen varias veces hasta buscar las configuraciones óptimas. Bien. Una cosita más que me olvidé es que estos drivers tienen un potenciómetro, hay que regular la corriente. Para regular la corriente tenemos que tener un tester, saber medir corriente, saber medir tensión. Eso es un poquito de los conocimientos que tenemos que adquirir. Básicamente, lo que yo tenía pensado hablar sobre armado una impresión 3D, una impresora 3D, es esto. No mucho más, es una introducción. Sí. No sé si alguno tenía la expectativa de que en media hora iba a saber armar una impresora 3D. Bueno, pero tiene los fundamentos como para empezar, un punto de arranque, como para empezar a ver de dónde, digamos, cómo comenzar con esto. Tal cual. Yo te pregunto, si una vez que tengo todos los elementos, sí. Suponete que tengo todo, absolutamente todo a mi disposición en una mesa, ¿cuánto tiempo me tomaría armarla a partir de ahí? Y depende de tus habilidades y tus conocimientos. La gente que arma impresoras 3D y está canchera, la arma en menos de un día, te arma una impresora. Si es la en un día hablamos de que de 8 horas, en un día laboral. Un día de 4 horas te armas una impresora. En una tarde te armas una impresora. En una tarde te armas una impresora, es como toda una curva de aprendizaje. Sí, claro. La primera, capaz que tardás una semana. Seguro. Después de que armaste 10, tardás 4 horas. Yo no armo impresoras 3D, les cuento. Yo soy aficionado, armé las mías, diseñé las mías, pero no me dedico a armar impresoras 3D. Conozco gente que se dedica a armar impresoras 3D. Sí. Además, hiciste pensar en algo. Hay otra opción más para hacerse una impresora 3D que es muy interesante. Tengo un amigo que se dedica a esto, ahora perdí un poco de contacto con él. Que hay gente que te vende todos los materiales que vos decís, tengo absolutamente todo. Vos no te preocupás por tener todo, ellos te lo venden todo. Pero junto con venderte todo, te venden un curso que suele ser sábado y domingo, y vos te llevas tu impresora armada. Sí, la aprendés a armar durante el curso, Durante el curso. Me parece una opción también buenísima para hacerse una impresora 3D porque tenés la ventaja de que no te dejes preocuparte porque te falta una tuerquita, porque este tipo sabes que te lo va a dar. Es un curso y llevate tu impresora armada, digamos. Sí, tenía un amigo que se dedicaba a esto, perdí contacto, no sé qué pasó. Pero está bueno eso también. Y escúchame, acá, bueno, yendo un poquito ya viendo algunas de las preguntas que... Sí, hasta acá llegaba lo que pensaba yo en la charla, una pequeña conclusión o repasar un poquito nomás. Sí, la pregunta es, por ejemplo, acá, y de hecho envíen las preguntas para que ya Alejandro empiece a responder algunas. Hablaban de si es más barato directamente ya comprar los componentes acá. Dice que es más caro que comprar una Ender 2, 3 o una Net A8 en AliExpress. ¿Por qué? Sí. Bueno. Porque vos ya me dijiste, 4 motores a 900 pesos, yo sé 4.000 pesos para arrancar de motores tengo. Sí, si los compran nuevos. Si los compro nuevos, ya estoy ahí en 3.500 pesos de motores, ¿sí? Como les dije, yo no armo impresoras 3D, pero bueno, sabiendo que venía acá, estuve estudiando un poquito los precios. Bueno, vamos por precio entonces. Tenemos 3.500 de motores más o menos. Después necesito las placas, el Arduino, les comento, las RAMs. Mucho de China no vi. Ajá. Porque yo estoy medio decepcionado con China. ¿Por qué? Por el tema de... Bueno, lo que hablaban un poco en el programa anterior. Sí. Que la calidad. Traen las impresoras... No, en la calidad no hay de todo. En chinos te venden calidad cero hasta lo máximo, que ni siquiera no tiene marca china, son marcas extranjeras fabricadas en China. Claro. No, pero el tema de traerlo y de aduana... Sí. Te hablaban un poquito en el programa anterior que Masponica había nombrado lo de seguridad eléctrica. Sí. El problema de seguridad eléctrica es que si vos traes una fuente de China, vos decís, compra una impresora con fuente, los tipos te dicen, no, una fuente tiene que tener el sello IRAM. Claro. O si entra a Argentina, entonces te lo traban. Si compran en China, esto se lo digo yo por cosas que escuché. Yo nunca compré una impresora en China. Díganle al chino que no les mande la fuente, se calientan ustedes y la compran acá. Entonces los que estuve viendo los precios de acá. Ajá. Y por ejemplo, les comento un poquito, a ver lo que vi. Déjenme porque lo tengo anotado, imagínense que no me acuerdo de todo. Una impresora, un modelo que se llama i3 GEEE Tech,
es bastante conocida, es una impresora muy sencilla, es una i3 con un marco de acrílico, no muy buena calidad, está a 17.900 pesos un kit en Mercado Libre. Para kit es para que vos te la armes. Para que vos la armes. Esa misma gente lo vende a 22.900 pesos, es decir, que por el armado te cobra 5.000 pesos. Sí. Digamos, ahí tenés una diferencia importante. Después vi otro kit que es de Maker Parts, ya es un kit de metal con LCD gráfico, la otra con LCD caracteres, está a 21.200 pesos en Argentina. Yo, como le digo, el tema de precios, hice tuve una lista de precios acá, por si me hacen preguntas, más o menos tengo los precios argentinos. ¿Y sabés lo que me llevó una linda sorpresa? Sí. Yo hice los precios de la última impresora que armé yo en el 2015. Ajá, bueno, es un montón. En Argentina es una eternidad, 4 años. Por eso, pero sabés 3 que hay años, sí. precios de elementos que en pesos valen lo mismo ahora, con toda la devaluación. Ah, sí. Yo, por ejemplo, un driver de estos, diga el driver, este cosito blanco que mueve el motor, lo había pagado 80 pesos el driver con el disipador. Ahora vale lo mismo, en pesos. Ajá. Digamos que si bien tenemos esta devaluación y la Inflación, inflación y todo lo que sea, veo que los componentes están bajando. Por ejemplo, esa última impresora que armé yo, hoy me saldría armarla comprando todos los componentes que yo no compro, 6.800 pesos. ¿A valores de hoy? A valores de hoy, pesos Sí. de esto fecha de antes de ayer. Ok. El tema es que uno puede armar la impresora. Hablamos de costo. De costo de materiales. Costo de materiales, sí. Está hasta incluida la pintura. Claro. Porque esta lista yo la tenía. El tema es que uno puede hacer ahorros y el problema es la economía por un montón de lugares. Yo lo hice no por un tema económico, sino porque a mí me interesa. Claro, Yo en mi vida compré uno. Ajá. Siempre lo fabriqué yo. Ah. Tornería y... A mí, digamos, me gusta armar las impresoras. Me gusta diseñar. Aclaremos que vos no vendés impresoras, no vendés componentes. No, No, digamos, no. Nada, si quieren que les regale algo, pónganse en contacto y a lo mejor tengo algo para regalar. Él puede regalar, pero su objetivo no viene acá a vender ningún tipo de producto. Bueno, esta impresora tiene la placa Synaptec, que es la que sorteamos en el programa, ya es mucho más barato. O sea que más o menos por 7.000 pesos te compras los componentes. No, te compras mi impresora que encima no la tengo publicada porque tiene unos pequeños problemas de diseño, no la quise publicar porque hay algunos problemitas que hasta que no esté algo bien pulido y no sé si la voy a publicar. Pero digamos, acá hice otra lista, mira, esta sí te va a interesar, que es cuánto saldría una impresora i3 bien barata. Y acá calculé con precios de Mercado Libre, con cama 12.600 pesos. Estamos hablando de una impresora que es un marco de madera MDF cortado con láser, más es cara pero yo te digo que MakerBot hace 3 años vendía todo en madera. Printerbot hace 3, 4 años vendía todo en madera. Digamos, obviamente no es algo a la vista, pero no te creas que es tan malo. Se pueden, con una impresora bien diseñada, bien calibrada y sobre todo bien operada, aunque sean componentes baratos, se pueden lograr impresiones decentes. Digamos, vos viste las cosas que imprimí yo, esto o las cosas que regalé en el programa, a mi criterio son decentes, no son impresores de buena calidad, y están impresos con una impresora que hoy saldría en materiales 7.000 pesos. Y lo que me gustaría dejar un poquito de esto que le estoy hablando, del tema de las calidades, es que hay calidades de todo tipo. Yo lo que les recomiendo es no mezclar calidades. ¿A qué me refiero con esto? Si van a comprar una impresora con un marco de madera y una placa RAMS como esta, que es de las más económicas, no gasten 500 pesos en un driver de última tecnología. O si tienen un sistema de guías lineales, que es una varilla de acero inoxidable y un rodamiento que sale menos de $1, después no gasten $500 en el último hot-end importado de Estados Unidos. Si quieren armar una buena impresora y gastar dinero, me parece perfecto, pero seamos coherentes, digamos. Pongamos todo lo mejor, todo lo intermedio, o todo lo peor. Lo peor o lo más económico, porque con lo peor, bien armado, bien calibrado, créanme que para un hogar podemos lograr impresiones de calidad. De calidad, bueno, calidad, llamémoslo así. Bien. Bueno, acá ahora hagamos preguntas. Preguntas, acá dice, Walter Donenfeld dice, genio, Alejandro Lomar, muy claro, me dio ganas de armar una, ¿cómo empiezo? Bueno, me siento muy contento porque la idea de la charla era eso, a ver si los podía entusiasmar. ¿Cómo empiezo? Como te dije, metete en los grupos, grupo de Rap Argentina, grupo de impresión 3D Argentina y otra. Ahora está medio alejado lo que es el armado, son muchos usuarios, no tantos. Hay un montón de documentación. Si hablas en inglés o por lo menos
sabes leer o escuchar, hay infinidad de documentación en la página reprap.org. Esto suele ser libre todo, el firmware, el software, la parte mecánica, así que documentación hay de sobra, tutoriales hay de sobra, hay en castellanos, en inglés. Digamos que cuando los que empezamos con esto ahí por el 2012, 2011 en Argentina, ¿no? En otros países empezaban mucho antes, nos costó un poquito y nosotros mismos tuvimos que ir creando esa documentación. Pero ahora está todo muy disponible. Digamos, conseguir las piezas, yo que le decía, nunca compré un Hot en mi vida, porque antes comprar un Hot era algo raro, muy caro. Entonces, bueno, agarré el torno, lo fabrico. Acá Héctor Ávila se dice si podrás publicar la lista, por favor. No sé la si lista, lista de precios, de... sí, es una lista que la hice en realidad muy sencilla, la hice para estar acá un poco precavido de las preguntas. Puede servir como referencia también, ¿no? La a la lista hora de de precios comprar. no es más que hacer búsqueda en Mercado Libre, es más, la iba a hacer en AliExpress y dije, no, es más, ¿sabés que hay cosas que no conviene traer de China? Ajá. Porque vos cuando le cargas el impuesto creo que es un 50%, ¿no? Sí. Yo hace años que no traigo cosas de China. Sí. No te conviene. Bien, entonces y hay cosas que seguramente después podemos publicar como para que tengan idea y puedan comparar, ¿no? Para como referencia creo que a muchos les puede servir, ¿no? Le voy a leer a este muchacho un poco de la impresora esta más económica, qué elementos tiene que son poquitos. Estamos hablando de un kit que es una estructura completa de MDF, además te viene con las barras, con los rodamientos, con las poleas, con el extrusor para armarlo sin el motor, ese sale 3.600 pesos. Después yo calculé 3 motores NEMA de alto torque de 920, 2 motores de bajo torque, porque viste que dijimos que el eje Z llevaba doble motor, pueden ser de bajo torque. En realidad pueden ser todos de bajo torque. Mis impresoras son todas con motores de bajo torque, porque son los que tenía, pero es más lenta la impresora. Digamos, después no le puedes exigir mucha velocidad y no puedes poner un extrusor directo. Tiene que ser estos que te decía que tienen 2 engranajes, si no, no le da el torque. Después, ¿qué más? El kit de ramps, es decir, esta placa con 4 drivers sale 1.360 pesos. Un Hot End símil E3D, que es uno de los mejores que existe en el mundo. Esta es la copia barata. Sale 1.100 pesos ya con el cartucho, con el sensor, con un cooler. Un ventilador de capa que lo agregué, que es eso que te decía que enfría la impresión. Para mí es indispensable. Por más que te arme la impresora más barata, ponerle un refrigerador de capa si vas a imprimir con PLA. 170 pesos, una cama caliente, si la querés poner son 700 pesos con el termistor, los finales de carrera 50 pesos cada uno, una fuente de 20 amperes 780 pesos y le puse 541 pesos de otros, que es muy importante eso, porque hay un montón de imponderables, tornillito, tuerquita, rodamiento. Esa salía 12.600 pesos, la misma impresora sin cama caliente 11.700 pesos. Ahí estamos ahorrando en la cama y en la fuente, que la fuente es de la mitad de la potencia. Estamos hablando de 11.700 pesos en materiales comprados en Mercado Libre, aproximadamente para armarte tu impresora. Acá pregunta, fíjate, Ezequiel Pozzi dice, buenas tardes, ¿se puede utilizar la misma electrónica de una cartesiana en una Core XI? Sí, la Core XI no tiene mucha... En sí es una suma y una resta. Bueno, primero expliquémosle a la gente qué es una Core XI, ¿no? Porque ¿sabes qué es una Core XI? No. Bueno, una Core XI tiene 2 motores que mueven los ejes X e Y. Pero no es que un motor mueve el eje X y el otro motor mueve el eje Y. Tendríamos que hacer un gráfico para explicarle. Es el movimiento compuesto de los 2 motores los que mueven esos ejes. En esta electrónica, cuando te dije que hay que configurar la cinemática, en donde dice configuración, en vez de poner cartesiana, no sé cómo dice exactamente. Pones Core XI y listo, ya está. Es tan sencillo como eso. Es una impresora que a mí me encantan las Core XI. Porque los motores están fijos. Entonces vos tenés menos masa en movimiento, y cuando tenés menos masa en movimiento significa que tenés menos vibraciones, que podés exigir más velocidad a las impresoras, tiene una forma de caja. Bien. Son unas lindas... Yo diseñé una Core XI, también la pueden ver en mi página. Bien. Acá Claudio Zapata dice, ¿qué placa electrónica se puede colocar como superior a la que mostraste? Y hay infinidad. Yo te diría que entres a Mercado Libre o a una empresa de insumos, te puedo nombrar algunas. La variedad de precios es interminable. Por ejemplo, hay una que se llama Rumba, que a mí me gusta mucho, que es básicamente lo mismo que esto, porque tiene el mismo micro, tiene más extrusores, es más de mayor calidad. Esto no tiene muy buena calidad. Más, estas hasta se pueden calentar y demás. Después las placas superiores de todas son las de 32 bits.
no podés usar Marlin, tenés que usar, por ejemplo, hay una que se llama Smoothie Board. Esas placas de 32 bits puedes, hacer lo que te decía, por ejemplo, puedes tener un LCD color, ya es algo mucho más touch. Hasta algunas placas de 32 bits podés procesar directamente el STL. Hay infinidad de placas, infinidad de precios dentro de lo que son 8 bits. Están todas basadas en estas, pero están armadas en una misma placa. Y bueno, y son mejores los componentes. Por ejemplo, estos MOSFET no son muy buenos, los de las RAMs. Y los conectores estos tampoco son muy buenos, digamos, pero para armar una primera impresora debe haber miles y miles de impresoras funcionando con una RAMs. Seguro. Bueno, vamos a ver, mándenos si tienen más preguntas. Nos quedan 8 minutitos, vamos a estar hasta las 8. En un ratito, ya en minutos, les vamos a decir cómo participar del sorteo de la placa RAMs. ¿Cuánto vale esa placa si la querés comprar? Creo que está como 300 pesos la RAMs. Lo que pasa es que la RAM sola no te sirve. También debes comprar el Arduino Mega, que está a unos 500 pesos. Y los drivers, que los más económicos, valen 80 pesos con el disipador. Bien. Hay distintos tipos de drivers. Hay drivers un poquito mejores que valen 140 pesos y hay drivers que valen como, ya te digo, como 300 y pico de pesos o más. No, 790 pesos un driver. Eso es lo que hablaba de las calidades. Podemos ir de 80 pesos a 790 pesos. Son unos drivers nuevos que son muy silenciosos, que salieron ahora. Bien. Poner eso en una RAMs es un pecado. Bien. ¿Qué es el Argento? Que acá pone 950 pesos el Argento. El Argento. El Argento lo comenté en Dominio Digital. ¿Se me escucharon? No me acordaba. Bueno, le decía que cuando en RepRap, los Hot End, hay uno de diseño nacional. Yo le comentaba, viste que hice la placa mía en RepRap y comentaba de otros desarrollos. Justamente un desarrollo que fue muy exitoso es el Hot End Argento. Hot End Argento es justamente esta parte que funde el filamento, tiene un disipador, todo metálico. Después tiene un barrel que es todo también de acero inoxidable, una turquita, digamos, es una única pieza, y el heater block donde va enganchado esto y el coso. Es muy, muy, muy bueno, no tiene nada que envidiarle a un Hot End importado, por lo menos de la misma gama de precios, es de lo mejorcito que hay. Fabricación nacional, totalmente open hardware, digamos, uno lo puede bajar los planos y fabricarlo, si tiene un torno y tiene la habilidad. Es una linda opción que la comenté en el programa de Dominio Digital, si alguno me escuchó. Acá Mariano Fares pregunta si una impresora puede imprimir una impresora. Y la respuesta es, en parte sí, ¿no? En parte sí, justamente el proyecto RepRap, el nombre esto de RepRap tiene que ver con un juego de palabras que tiene que ver con el autorreplicado. Es que gran parte de las piezas se imprimen con estas impresoras. Claro. Yo vi algunos experimentos que imprimieron casi todo, hasta las guías impresas. Un desastre de impresoras, pero ¿cómo se puede? No me sale la palabra. Como experimento mental, claro, me sale, no sé si es la palabra. Como algo para pensar, para dar a pensar, está bueno, se puede imprimir. Justamente lo que yo habla de estas impresoras, tienen un kit de piezas impresas. Tiene el marco y un kit de piezas impresas. Sí, bueno, de hecho hay, justamente en estos sitios donde uno puede bajar archivos, hay en muchos casos de partes de impresora para uno poder Lo que potenció esto, que ahora estemos hablando de impresoras y que la gente tenga impresoras, es eso. Yo les comentaba en la charla, en el 2008 se hizo la primera RepRap, a principios, a mediados del 2008 se hizo el primer hijo se le suele llamar, de esa impresora. A finales del 2008 ya había 100 impresoras, ahora nadie sabe cuántas RepRap hay en circulación, claro, justamente porque hace eso, es exponencial como crece. Bien, bueno, gracias a todos los que están comunicados. Acá María de Los Ángeles Espósito dice muy buena la charla. Lo mismo Hugo Lloyd. Un beso enorme para María de Los Ángeles, mi mujer. ¿Es tu mujer? Sí, mi mujer. Es un papelón. Un beso. Sí, la verdad, flojo estuvo María de Los Ángeles, pero bueno. Por lo menos sabés que está acá, te dijo que iba a dar una charla y estaba acá. Apagué los celulares, todo para que no se escuche. Y dije, ¿dónde se metió esto? Yo, qué raro la mujer por acá. Acá Héctor Ávila pregunta: si armas un Hot End, ¿qué deberías tener en cuenta? ¿Por qué el bloque de aluminio me suena a tornería y tornería en este país te suelen cobrar un ojo de la cara? Y no sé, yo nunca mandé a tornear, pero sí. El Hot End Argento lo venden ya armado. Tengo entendido que se vende por Mercado Libre o hay una página de Hot End Argento. Ajá. Bien, bueno, les vamos a contar, pues ya estamos, nos quedan 4 minutitos acá de transmisión.
cómo participar los que quieran participar del concurso para ganarse la placa RAMS. Acá les vamos a poner en pantalla un link, ¿sí? core.to/sorteo 3D. Dejan ahí sus datos y mañana en Dominio Digital, entre las 16 y las 17, en nuestra transmisión en vivo, vamos a hacer el sorteo entre los que se anoten ahí, ¿sí? Tienen tiempo para anotarse desde ahora hasta mañana al mediodía, ¿sí? Hasta las 12 del mediodía dejamos abierto el formulario para que puedan participar de este sorteo, ¿sí? Déjame pasar un pequeño chivo. Sí, claro. Que si quieren ver mis desarrollos, tengo 2 canales de YouTube. Uno se llama Tecnologías Disruptivas, es un canal orientado a público general, donde hablo, por ejemplo, sobre informática cuántica, impresión 3D tengo bastantes. Tengo un video hecho sobre FDM si quieren profundizar un poquito más. Exploración espacial privada, un montón de temas. Y después tengo otro canal que se llama Synaptech, que es un canal mucho más específico, orientado sobre todo a lo que es Internet of Things. Pero bueno, si les gustan esas cosas, un poco de lo que habló el muchacho en Dominio Digital, ¿cómo se llama? El que fue ayer de invitado el otro día. ¿Cuál de todos? ¿El último programa? Sí, el último programa. ¿Bustos, el de impresión 3D? Bustos no, el otro. ¿El otro? Que estuve charlando. ¿Simone puede ser? Pablo Simone. Sí, perdón. Sí, puede ser, sí, Pablo Simone. Mira, bueno, un poquito de lo que tenía Si aquí no quiero. Sí, Pablo un poco Simone. lo que estuvo hablando Pablo Simone en el último programa. Véanlo, está el último programa en YouTube. Muy bueno lo que estuvo hablando. Bueno, yo tengo un canal que también explica un poquito de eso. Acá está Pablo Simone Online. Perdón, Pablo. No me acordaba. Es más, después del programa estuve chateando bastante con Pablo. Estuvimos charlando un montón, sí. Tenemos intereses similares. Mira qué bueno, mira qué bueno. Un saludo, Pablo. Saludo, Pablo, que está acá conectado. Perdón que me olvidé que habías venido, pero sé que estuviste. Ahora estuvo súper interesante lo que habló. A mí me encantó. Mira qué bueno. Bueno, me alegro mucho. Así que se me invitan de vuelta. Me alegro mucho. Bueno, gracias a todos los que están conectados. Gracias a Ricardo Maisman. Dice impresionante introducción, da ganas de armar una. Bueno, un poco la idea era esto, ¿no? Motivarlos a que investiguen, a que averigüen. ¿Te pueden consultar? O sea, ¿te pueden volver loco o no? Sí, ahí métanse en YouTube y me pueden dejar los mensajes por ahí. También tengo una página, si quieren, en mi página está el mail, que la página es synaptech.alomar. Ahí aparece mi apellido, .alomar.com.ar. Sí, Synaptech con S, ¿no? Synaptech. Sí, y con I latina de sinapsis y tecnología, synaptech.com.ar. No, synaptech.alomar.com.ar. Bien. Y si no, bueno, me pueden contactar por YouTube en Tecnologías Disruptivas o en Synaptech. Dale. Y nosotros mañana a las 16 en vivo con Dominio Digital como siempre. Les queremos agradecer mucho a la gente de Latin Cloud que bueno, nos permite hacer estas charlas acá desde sus oficinas y también auspician Dominio Digital y estas charlas además. Así que bueno, gracias a ellos que de alguna manera podemos hacer esto con todos ustedes. Y seguramente tendremos próximas charlas así interesantes como las de Alejandro en las próximas semanas, ¿sí? La idea es cada tanto tener un contacto con ustedes y que, bueno, de alguna manera ser motivadores de todas estas tecnologías que de alguna manera son las que ya estamos viendo y las que van a cambiar la vida de todos nosotros en un futuro muy cercano, ¿sí? Porque esto ya está instalado, esto está acá. Les pedimos que si pueden que compartan ahora esta transmisión cuando termine para que otras personas la puedan ver y bueno, nos estamos viendo con todos ustedes en cualquier momento. Así que bueno, gracias Alejandro por haber venido. Como siempre es un gusto estar acá. Nos volvemos a encontrar próximamente. Chao.